Queridos hermanos, les habla el hermano Francisco. Quiero primeramente, para poder tener más claridad de lo que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, y quisiera estimularlos a que obtengan una Biblia traducida al español del hebreo, una Biblia Kadosh. Podemos usar la Biblia traducida por el hermano Manuel Ascunce de Costa Rica. Esto nos ayudará a entender mejor lo que en el día de hoy queremos plantearles. Hermanos, a lo largo de nuestra vida como creyente, hemos sido enseñados con frecuencias que para entender realmente el nuevo pacto, o sea, el Brit Hadashat, es preciso que investiguemos a fondo el lenguaje griego original. Se les dice a muchos eruditos del Taná y muchos que desearían serlo, que sin un conocimiento práctico del griego es imposible poder recabar toda la revelación del Brit Hadashat. Después de ciertas investigaciones en esta cuestión vital, parece ser que el enfoque de aprenda usted griego es tan solo un esfuerzo por parte del cristianismo helenizado de promover un prejuicio griego en contra de la verdad, o sea, de la palabra de Yahweh. Esto es tan solo un esfuerzo más por barrer de en medio cualquier vestigio de pensamiento y del lenguaje israelita de la fe. Satanás, que Yahshua Yamashiach lo reprenda, sabe que sin una mentalidad hebraica, ni usted ni yo podemos ni remotamente empezar a entender los escritos del nuevo pacto. Era, es y será siempre un documento hebraico escrito por israelitas. Yo cuestionaría además el mito griego que afirma que de todos los escritos del nuevo pacto, posiblemente el único que no era judío era Lucas. Este tipo de idea fue lo que engendró el antimesías. ¿Dónde tuvo su origen ese pozo del infierno? Pregunto. ¿Dónde se encuentra la evidencia de esa enseñanza? Nosotros como creyentes en la Torá, el Taná, judíos y efraimitas y nuestros compañeros de la fe, debemos entender desde el punto de vista hebraico la cultura, el estilo de vida, los valores y las perspicacias de las prácticas hebraicas del primer siglo, y con ello poder identificar el más grande robo de identidad de la historia. Sí, escuchen, queridos hermanos. La humanidad, en el principio, o sea, después del Mashiach, sufrió un gran robo de identidad. ¿A quién le robaron la identidad? Pregunto. Pues es muy sencillo, queridos hermanos, y es muy evidente. Satanás, usando al Imperio Romano y a su Iglesia Católica, pretendieron robarle la identidad al Elohim de Israel, y de hecho lo lograron. Pero Yahweh, aleluya, Yahweh en su palabra lo había profetizado en Mateo 24:35, y cito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para poder de verdad sacar las alhajas, o sea, lo mejor de la palabra de Yahweh, podemos ver como el discípulo amado, o sea, Yohanan, nos advierte en primera de Yohanan 4:1, y cito: queridos amigos, no confíen en todo ruach, o sea, espíritu. Por el contrario, prueben los ruachim para ver si son de Yahweh,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así es como reconocen al Ruach de Yahweh. Todo Ruach que reconozca que Yahshua HaMashiach vino como un ser humano es de Yahweh. Y todo Ruach que no reconozca a Yahshua HaMashiach no es de Yahweh. De hecho, es el Ruach del anti-Mashiach. Alabado sea Yahweh. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí. Ahora, ya está en el mundo, dice Yohanan. En ese tiempo, queridos hermanos, se cumplió lo que el mismo Mesías y sus discípulos enseñaron, que vendría alguien haciéndose pasar por el mismo Yahshua HaMashiach, o sea, un antimesías. ¿Y qué pasó realmente, hermanos? Les pregunto. Durante todos estos años ha existido un robo de identidad, o sea, cambiaron toda la identidad de la palabra de Yahweh, usando nombres, términos, conceptos de idiomas. Con esto buscaban engañar a la humanidad. Recuerden lo que dice el Taná en el Brit Hadashat, y cito a Mateo 24:24. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes, para tratar de engañar hasta los escogidos. Alabado sea Yahweh. Les confieso, hermanos, durante todos estos años yo creía que el antimesías sería un hombre. E incluso recuerdo muchos mensajes de personas predicadoras que lo decían. Pero hace poco llegó la verdad. Bendito sea el Elohim de Israel. Se reveló. Escuchen y abran bien los oídos. El antimesías es la religión cristiana. Y los invito a analizar todo. ¿Quién creó la religión cristiana? Pregunto. Desde ya les digo, no fue Yahweh y no fue Yahshua HaMashiach. Fue un hombre usado por Satanás. Recuerden a Constantino, el César de Roma. Ese fue. Y los invito a analizar la historia, paso a paso. Y verán cómo muchos supuestos eruditos de los primeros siglos se hicieron cómplices de este individuo para transformar la Torá, el Taná y el Brit Hadashat y construir la Biblia grecorromana. Ellos fabricaron la religión cristiana y luego le unieron todos los ritos paganos que se les ocurrió, como la adoración a la Virgen. Se pusieron de acuerdo para comprometer el nombre de uno de los discípulos del Mesías y usaron a Kefas, Pedro, y lo nombraron papa. Construyeron dos estatuas, la de María y la de Pedro, en el Vaticano en Roma, o sea, la diosa Minerva y la de Júpiter. Ellos traían esta creencia satánica de los antiguos. Podemos analizar la historia. ¿Qué hicieron? Disfrazaron de Pedro y de María a estas estatuas e instituyeron que había que rendirles homenaje. Dicen ellos, para disfrazar la adoración. Recuerden que el Tanat, el Brit Hadashat y la Torah rechazan todo tipo de adoración a esculturas, estatuas, ídolos y condenan la idolatría de hecho. Retomemos el tema. Siempre esperé la manifestación de alguien y siempre me enseñaron que sería un humano. Fijémonos en lo que dice el Taná en Primera de Yohanan, Primera de Juan 2:22. Y cito: ¿quién es el mentiroso? Sino la persona que niega que Yahshua es el Mashiach. Tal persona es un anti-Mashiach. Está negando al Padre y al Hijo. Hermanos, al pretender robarle la identidad a Yahweh y suplantarlo por el Jesús, o sea, el Cristo griego, se está cumpliendo esta profecía. Satanás es muy astuto, muy ladino y muy inteligente. Que Yahshua HaMashiach lo reprenda. Fíjense ustedes lo que dice el Taná en Primera de Yohanan. Y todo Ruach, espíritu, que no reconozca a Yahshua, no es de Yahweh.
Y de hecho, es el Ruach del antimachía. Ustedes han oído que él viene. Bueno, ya está aquí. Ahora, ya está en el mundo. ¿Y con qué se aparece? Pregunto. Con su Cristo griego. Oh, hermanos. Johanán, el discípulo amado, escribió esto cerca del año 80 después del Mesías. Y la historia recoge a personas que ya empezaban a cambiar nombres, situaciones del Taná, o sea, las escrituras, la palabra de Yahweh, revelada a los apóstoles. Y este discípulo nos está advirtiendo que esto pasaría. Y no es hasta ahora que se nos revela de una manera clara por el Ruach HaKadosh que estos satánicos, encabezados por Constantino, el César de Roma, le robaron la identidad a Yahweh, el Elohim de Israel. ¡Aleluya! Toda la gloria y la honra sean para Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y digamos, amén, amén y amén. Hermanos, todos los escritos de los primeros padres de la fe, que todavía no se habían corrompido por la introducción de Constantino de las costumbres paganas, en lo que posteriormente evolucionaría para convertirse en la iglesia, todos afirman que muchas partes del Brit Hadashat fueron de hecho escritas en hebreo. No olviden que todos los padres de la fe primitiva, aquellos anteriores al concilio de Nicea en el año 325, después del Mesías, sabían y hablaban la verdad acerca de los orígenes hebraicos de los escritos del Brit Hadashat. Eso es debido a que no tenían una agenda antijudía ni anti-israelita que promocionar. Y con frecuencia se hace referencia a ellos como los padres de la fe primitiva, anti-Nicea. Papas, y este es el nombre de este individuo, obispo de Herápolis en Asia Menor, escribió en el año 120 después del Mesías, y cito, Mateo puso por escrito las palabras del maestro en la lengua hebrea. Otros las han traducido lo mejor que han podido. Fíjense ustedes, Ireneo, obispo de Lyon, Francia, afirmó en el año 120 después del Mesías, y cito, Mateo produjo ciertamente el evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto hebreo. Eusebio, obispo de Cesarea, escribió en el 325 después del Mesías, y cito, Mateo había predicado primeramente a los hebreos y cuando se disponía a ir a otros, transmitió su evangelio en su propia lengua hebrea. Orígenes, que vivió en el año 2000 después del Mesías, escribió en su comentario sobre Mateo el primer evangelio compuesto en idioma hebreo. Fue escrito por Mateo para aquellos que venían a la fe procedentes del judaísmo. Hermanos, nos hacemos una gran pregunta. ¿Por qué cambiaron todo al griego? Y la respuesta es clara. El plan era introducir al antimesías y con ello tratar de robarle la identidad al Elohim de Israel. Todos sabemos el final de este hecho, la condenación eterna. Ante esta verdad, solo nos queda pedirle a Yahweh, nuestro Padre Celestial, que tenga misericordia. Permítanme, oh aleluya, y declarar que muchos puedan darse cuenta de este robo de identidad profetizada y manifiesta que ocurrió en los primeros años después del Mesías, y que se cumpla su palabra según aparece en Primera de Johanán 2 del 26 al 27, y cito, les he escrito estas cosas porque hay gente que tratan de engañarlos. En cuanto a ustedes, permanece la unción mesiánica que recibieron del Padre. Así que no tienen necesidad de ser enseñados por nadie. Por el contrario, su unción mesiánica continúa enseñándoles acerca de todas las cosas. Y es la verdad, no una copia. Así como Él les enseñó, permanezcan unidos con Él. Hermanos, fíjense aquí en este versículo, como Johanán, en el 27, o sea, 2.27, señala que Satanás, Yahshua HaMashiach los reprenda, nunca podrá copiar las enseñanzas del Ruach HaKadosh. Si nosotros estamos unidos con Yahweh, a través de Yahshua HaMashiach, hermanos, para los que estudian, o sea, escudriñan todas las palabras de Yahweh, les quiero dejar unas cuantas citas
que corroboran que la creencia greco-romana, o sea, su Dios, Jesús y Cristo, la llamada Trinidad, es el antimesías. Podemos examinar la palabra de Yahweh y se lo recomiendo en 1 de Juan 2:22, en 1 de Juan 4:3, en 1 de Juan 2:18, en 2 de Juan 1:7, Daniel 7 del 7 al 8, Daniel 8 del 9 al 12, Daniel 11 36 al 45, Daniel 7 26 al 27, Daniel 8 25, Daniel 8 45, Mateo 24 24, Marcos 13 22, Marcos 3 29, Segunda de Tesalonicenses 2 3 y 4, Segunda de Tesalonicenses 2 6 al 10, Revelación 13 del 1 al 10, Revelación 17 del 7 al 14. Finalmente, queridos hermanos, si ustedes tienen la habilidad suficiente dada por Yahweh a través de Yahshua HaMashiach, usando el Ruach HaKadosh, ustedes podrán ver en el espíritu que el antimesías es la iglesia encabezada por el papado de Roma. Finalmente, hermanos, comparto con ustedes otro intento por establecer doctrinas satánicas por parte de la llamada iglesia creada por Constantino, el Papa de Roma. En el año 381 hubo un concilio en la ciudad de Constantinopla, donde se acordó poner al Espíritu Santo al mismo nivel que Dios y Cristo. Este es el origen de la llamada Trinidad. Hermanos, toda la luz del universo está en la palabra de Yahweh. Y los dejo con la palabra de Yahweh en Yohanan 5 del 20 al 21. Y cito: y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es el verdadero. Además, estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yahshua HaMashiach, el verdadero Yahweh y la vida eterna. Hijitos, guárdense a sí mismos de los falsos dioses. Queridos hermanos, oremos. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nosotros te damos toda la gloria y te agradecemos, Abba, por esta revelación. Guárdanos de este antimesías. Guárdanos para tu vida eterna en el reino de los cielos. A través del Mesías te suplicamos, Padre, cúbrenos con la sangre de Yahshua HaMashiach. Perdona en nosotros y en todos nuestros hermanos toda falta, todo pecado, toda inclinación a lo malo, Abba. Sabemos que tenemos un enemigo poderoso, pero también sabemos que el Rey de Reyes y el Adón de Adones del universo está con nosotros y ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Alabado sea tu nombre, Abba, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén.